Bueno, buenas noches y bienvenidos a este webinar Más allá de la alimentación. Me emociona muchísimo poder compartir con ustedes muchísimos tips y cosas que aplico en el día a día para que esa alimentación sea más efectiva y más eficiente, perdón, pero sobre todo poderles dar a conocer otros factores que están implicados en nuestra salud y que van a hacer que verdaderamente puedan transformar su salud. Les voy a dar trucos y conocimientos que aplico en las consultas personalizadas, pero esta vez quisimos compartirlo públicamente para que ustedes ya puedan empezar a ver cambios en su salud. Antes de eso, bueno, me emociona muchísimo que fueron más de 2.000 personas que se inscribieron y que muchas son nuevas, así que voy a empezar por presentarme. Yo soy Andreina White, nutricionista de la Universidad Central de Venezuela y estudié posgrado con magíster de inmunología y de metabolismo en la Universidad de Barcelona hace muchos años. Pero esto no comenzó conmigo, esto comenzó con mi abuelo hace muchísimos años y bueno, siempre cuento de que él era ministro de la inteligencia y que él creía mucho en la inteligencia y creía, y yo creo también, y bueno, seguramente muchos comparten de que todos tenemos el derecho a ser inteligentes, pero que para ser inteligentes no solamente es suficiente comer sano o comer y nutrirnos, sino que tenemos que también, o sea, él se empezó a dar cuenta que comía alimentos que le producían niebla mental. Él mismo ya en los años 50 decía, el gluten me da niebla mental, y de repente se daba cuenta que si comía azúcar después no se podía concentrar y se ponía hiperactivo y no podía tener largas horas de trabajo, y que de repente la leche le producía malestares intestinales que no podía concentrarse. Entonces, dentro de su propuesta de inteligencia, él propuso que también había que quitar alimentos inflamatorios y que deberían ser parte de nuestro sistema de alimentación saludable. Por eso nosotros hoy en día en NutriWhite, parte de nuestro protocolo 3R es remover harinas, lácteos de vaca y azúcar. Pero mi mamá después empezó a aplicar todo esto. Yo desde chiquita empecé a oír todo esto, que las harinas no, que esto sí, que esto no, etcétera. Pero ella le empezó a pasar que con todo el que hacía cambios en la alimentación, tuvo una depresión postparto y dijo, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Y resulta que era porque tenía candidiasis. Entonces, uno de esos otros factores, más allá de la alimentación, que les voy a comentar, es ese famoso concepto que hoy en día no sé si muchos de ustedes ya conocen o que van a conocer hoy un poquito más a fondo, que es la microbiota. Así que ella podía haber hecho cambios en la alimentación, pero no fue hasta que empezó a atacar a la candidiasis que mejoró su depresión, su proceso de salud mental. Así que bueno, yo empecé a oír todo esto y dije, wow, esto es increíble. Estudié, como les dije, nutrición y después inmunología y después me entrené como una doctora especialista en autismo, la doctora María Jesús Clavera, a quien todavía quiero mucho y tengo mucho contacto. Mi hermana también estudió nutrición y entre las tres decidimos hace muchos años ya, hace como 15 años, formar NutriWhite y bueno, formar formalmente un equipo hace 10 años que poco a poco ha ido creciendo y hoy en día, bueno, son muchos embajadores, como está la doctora Julie, el doctor Marcano, la licenciada Vero, la licenciada Carol, mi hermana, yo, y otras nutricionistas que acompañan para hacer consultas de nutrición personalizadas. Y nuestra misión no es solamente darte la información que te voy a dar hoy, que parte de nuestra meta es despertar la conciencia respecto a lo que verdaderamente es sano, lo que es la nutrición moderna, pero también todos estos otros factores que se van a dar cuenta hoy que tienen que ser parte de ese proceso de sanación y que están implicados y que ustedes ya van a tener las herramientas para poder comenzar a practicarlos. Pero nuestra misión no es solamente eso, dar esa información, sino lograr técnicas y herramientas para que tú verdaderamente puedas hacer ese cambio, porque de nada sirve que yo te diga una dieta, pero no sepas cómo aplicarla, no sepas en verdad qué más te está pasando, no sepas qué tratamiento hacer que verdaderamente sea efectivo, por ejemplo, para esa microbiota o para todos esos factores que te voy a ir comentando hoy. Así que bueno, bienvenidos a la familia NutriWhite. Nos decimos familia porque bueno, empezamos con mi abuelo como familia y porque hoy en día todos los pacientes nos consideramos familia y todo el equipo
que somos parte, y todos ustedes que así nos oyen, bienvenidos a esta familia y bienvenidos a transformar su vida cambiando su alimentación y todos estos otros factores que les voy a ir nombrando. Entonces, el webinar se llama Más allá de la alimentación porque ciertamente hoy en día incluso a mí la mayoría de los pacientes que me llegan a mis consultas son personas que ya han hecho dietas o que ya están metidos en el concepto de la alimentación. Muchos de ustedes probablemente ya sienten que comen sano, pero seguramente hicieron ese cuestionario al principio y todavía están teniendo síntomas inflamatorios, o les duele la cabeza, o todavía tienen hipotiroidismo, todavía están ansiosos, o todavía todos esos síntomas que están relacionados con toda nuestra salud intestinal. Entonces, la alimentación es la base, pero porque afecta el intestino, y el intestino verdaderamente para nosotros es la base de todo eso que pasa en tu cuerpo. Y se los cuento porque pongo el ejemplo siempre de mi esposo también, como él hace como 8 años cuando nos conocimos, comenzó a hacer la dieta sin gluten, él sufría mucho de gastritis, etcétera, y automáticamente se mejoró. O sea, a los 3 meses él estaba sin gastritis, sin hernia hiatal, sin tomar esomeprazol, estupendo. Pero en el tiempo es que él ha ido mejorando otros síntomas como de ansiedad. Y no nos pudimos quedar solo en la alimentación, como les contaba con mi mamá, tuvimos que meternos muy de lleno en la microbiota, tuvimos que meternos muy de lleno en el nervio vago, en las respiraciones, en micronutrientes y en otros factores que les voy a dar a conocer ahorita. Entonces, mi intención es decirles que la alimentación, como bien sale aquí en esta pirámide, es la primera y mejor medicina y es la base, porque la alimentación es lo que va a afectar todo lo demás. Pero ciertamente, si tú llevas una alimentación muy sana, primero necesitas aplicar unos truquitos que te voy a dar hoy para que efectivamente sea efectiva y eficiente, pero lo que tú puedes comer muy sano, pero si no estás digiriendo correctamente porque ese intestino está permeable, ciertamente no vas a ver mejorías. O si tú estás haciendo una alimentación sana, pero no estás digiriendo correctamente, probablemente esos alimentos se están pudriendo, y literalmente es así de coloquial, y estás haciendo que esos microorganismos que están a nivel intestinal, que son parte normal de nuestra flora, crezcan más de la cuenta, o unos que no son tan buenos crezcan más de la cuenta y produzcan una cantidad de toxinas que producen ese proceso inflamatorio. Entonces, ¿cuántos de mis pacientes llegan ya que se quitaron el gluten, pero de repente todavía están haciendo ciertos errores? De repente están comiendo exceso de fibra y no la están digiriendo del todo bien, entonces hay que tomar en cuenta el proceso de digestión, y yo cada uno de estos factores se los voy a ir dando en esta hora que vamos a estar juntos. Y que efectivamente eso, la digestión afecta a la microbiota, pero además si yo no estoy comiendo suficientemente bien o digiriendo suficientemente bien, o la misma microbiota, parte de las funciones de la microbiota es absorber nutrientes. Por lo tanto, si yo tengo una microbiota desequilibrada, yo de repente me puedo estar tomando suplementos de vitamina D, pero no me van a estar funcionando porque no tengo la microbiota que hace que esa vitamina D o ese micronutriente se absorba. Pero si yo tengo falta de zinc o de vitamina D, precisamente porque o no la tomo o no la como o no tengo la microbiota o no la digiero, efectivamente voy a tener enfermedades autoinmunes, o voy a enfermarme con frecuencia, o voy a tener ansiedad, o voy a tener depresión, y así con cada micronutriente tiene básicamente una sintomatología de cómo se refleja. Pero supongamos que ya hago dieta, digiero bien, tengo mi microbiota sana, me tomo los micronutrientes, pero de repente hormonalmente estoy teniendo temas con la insulina, o de repente estoy teniendo desregulaciones en neurotransmisores, o mi nervio vago no está funcionando correctamente. Por ejemplo, a mi esposo le pasó así, o sea, le estaba pasando que no le estaba funcionando el nervio vago, y bueno, tuvo que aplicar técnicas de respiración, o tuvo que ponerse, por ejemplo, un aparatico que le ayudó a activar ese nervio vago. Y ciertamente a mí me pasó que alimentación, digestión, microbiota, micronutrientes, nervio vago, hormonas, respiración, pero resulta que estaba viviendo en una casa que estaba llena de micotoxinas por ser una casa con mucha humedad, y eso generó una cantidad de tóxicos que hacían igual que yo no estuviese totalmente bien de salud. Y por supuesto la parte emocional. ¿Cuántos de nosotros
no sabemos que cuando tenemos un proceso emocional se dispara esa gastritis, se dispara ese dolor de espalda o se dispara cualquier enfermedad o sintomatología. ¿Y cuál es lo que yo siento que es el problema? Que yo soy la primera que creo en la parte emocional, no se imaginan la cantidad de terapias, de meditaciones y de que creo fielmente incluso de que la emoción se refleja de alguna manera o sea, según el tipo de emoción se te va a reflejar incluso de alguna sintomatología con una enfermedad relacionada. Pero muchas veces nos quedamos solo en las emociones y pensamos que todos estos problemas de salud mental se resuelven a nivel psicológico o a nivel emocional. Pero resulta que está todo, esa es la punta del iceberg, está todo esto abajo que nos está afectando la o sea, de toda nuestra salud. Entonces, una amiga me decía, pero es que tú tomas la alimentación, y en verdad me quedé pensando y dije, no, yo le tengo que comunicar al mundo que nosotros en NutriWhite y en las consultas, no solamente en verdad hablamos de alimentación, nosotros tomamos en consideración todos estos factores. Lo que pasa es que públicamente, y lo que ya todo el mundo puede empezar a aplicar desde su casa, y la alimentación efectivamente es lo más rápido, efectivo y es la base. Si tú no cambias la alimentación, de nada sirve que hagas todo esto. Pero efectivamente, más allá de la alimentación, como ciertamente se llama el webinar, están todos estos factores. Ahora bien, es una cuestión de escoger batallas. Y como digo yo lo que soy, y en NutriWhite creo que al final somos expertos en escoger batallas. Porque ciertamente, o sea, es mucho, y estamos rodeados de muchos tóxicos y es la parte psicológica y es esto y es lo otro. Entonces, ¿por cuál empiezas primero? ¿Quién viene primero? ¿Viene primero que quites las toxinas de tu casa o que sanes tu intestino? ¿Viene primero que cures tu parte o que sanes tu parte emocional o que sanes tu intestino? Y ciertamente para nosotros siempre la respuesta va a ser, y por eso tiene este mayor peso, empieza con la alimentación, empieza sanando en tu intestino, y hoy en día no podemos separar la parte de la microbiota como factor fundamental. Yo puedo hacer dieta keto, pero si yo sigo teniendo un proceso de microbiota desequilibrado, ciertamente voy a seguir con esa sintomatología. Entonces, para mí el peso siempre está en alimentación, intestino y microbiota, y que después viene la emoción, el tóxico, el nervio vago, pero somos un todo y tenemos que ayudarnos en todo. Entonces, si algo los puedo invitar es a que vengan a NutriWhite, y que obviamente ahorita les voy a dar toda la información de todo, pero que no puedo dejar de decirles que estamos en Black Friday y que aprovechando el mes de noviembre tenemos unas promociones espectaculares, y literalmente les puedo decir, o sea, nos volvimos locos en NutriWhite, pusimos prácticamente toda mitad de precio, y por suerte los laboratorios aliados también dieron buenos precios, o sea, bajaron sus precios, que nosotros se los transferimos a ustedes para que aprovechen esta oportunidad de noviembre para poder hacerse los exámenes, poder hacer esa consulta y poder personalizar su dieta. Así como les digo, para mí Black Friday es el mes favorito porque logramos bajar considerablemente todos esos precios, como les digo, gracias a los laboratorios, y que se puedan beneficiar de las consultas de NutriWhite, donde no solamente vamos a ver la alimentación que les voy a proponer ahora a continuación, y si ya son pacientes o ya siguen a NutriWhite, quédense porque les voy a dar muchísimos datos de cómo hacer que esa alimentación sea más efectiva, y vamos a ir hablando, espero que me dé tiempo, de todos estos factores y cosas que pueden hacer para escoger batallas dentro de esos grandes factores. Entonces, la alimentación nosotros le decimos, ok, NutriWhite, y como dice mi mamá, incluso nosotros somos hasta más permisivos, por decirlo así, que muchas dietas que ahorita están de moda, etcétera. Pero nosotros sí partimos de la base, primero, que hay que personalizar, o sea, que yo te puedo decir que comas almendra, que comas huevo, que comas esto, pero tiene que ser lo que sea específico para ti. Pero a modo general, ciertamente nosotros llamamos alimentación OK NutriWhite todo lo que es libre de cereales, y eso incluye gluten, y ya van a ver dónde está el gluten, todo lo que es lácteos de vaca, y comer menos de 7 gramos de azúcar. Y efectivamente, la mayoría de los famosos que tienen éxito con sus dietas, la mayoría de las dietas famosas, en el fondo tienen en común esto: eliminan harinas, eliminan lácteos de vaca y eliminan azúcares. Ahora bien, después de hacer todo esto, tienes que buscar personalizar y buscar decir, ok, pero dentro de todo eso que sí puedo comer, que ya se van a dar cuenta que es mucho,
qué puedo comer. Entonces, partimos de la base de que lo primero, como les dije, es remover cereales, lácteos de vaca y azúcar, que podemos comer tubérculos, frutas, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, lácteos de vaca A2 o leche de cabra, búfala, oveja o leche de la vaquita que es marrón, huevos, semillas, nueces. Pero, ¿por qué es tan amarillo? Porque si de repente quiero perder peso, me conviene quitarme tubérculos y frutas y pseudocereales. Si de repente yo sufro de mucha sinusitis, me conviene quitar los lácteos, así sean los lácteos de vaca A2, o si de repente no termino de perder peso o sigo inflamada, de repente tengo que ver si el huevo me está creando un proceso inflamatorio a mí personalmente, y lo mismo con las semillas y almendras. Justo estaba haciendo un video hoy donde decía, me estaban dando unos dolores de cabeza y no entendía por qué. Resulta que me repetí y ya van a ver mi examen de sensibilidades alimentarias y a mí me salió el salmón y la almendra, que son súper sanos, pero a mí personalmente me generan un proceso inflamatorio. Y ciertamente comer lo que es proteína animal y grasas buenas es lo que nosotros más recomendamos. Y los vegetales que están en verde, hoy en día hasta yo les digo que hay personas que tienen que hasta reducirlos porque puede que no los estén digiriendo suficientemente bien. Y para allá vamos a ir en la parte de la digestión, así que quédense para la parte de la digestión, pero bueno, esto es en general lo que nosotros llamamos el semáforo NutriWide. Y si se trata de ser 100% estricto con este grupito aquí, depende de lo que quieras lograr, el grupito del amarillo, y ciertamente comer, como decimos nosotros, no cuentes raciones, no cuentes kilocalorías, cuenta inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que se quitan el gluten y dicen, es que esta dieta no me sirvió, seguramente están comiendo uno o muchos productos gluten free que no tienen gluten, pero tienen azúcar o tienen una cantidad de aditivos, etcétera. O sea que no se trata de ser gluten free, sino se trata verdaderamente de ir y comer más limpio y sí quitar las harinas y los cereales. ¿Y por qué en NutriWhite hablamos sobre todo de quitar el maíz y la avena? Porque efectivamente cuando uno busca un producto que es sin gluten, tiene trigo, centeno y cebada. Y para los que ya conocen esta teoría, para repetírselas, cuando tienes trigo, centeno y cebada, pero resulta que la avena es prima, o sea, media hermana del trigo, el centeno y la cebada. Entonces, no tiene gliadina, pero tiene avenina. Y el sistema inmunológico ciertamente lo reconoce menos fuerte, y por eso la persona que se quita el pan y come avena le va mejor que el que come pan de trigo, pero el que siga comiendo avena no ve mejorías en el tiempo, porque la avena al final se parece mucho o sea, se parece al trigo, es media hermana e igual tú generas procesos inflamatorios. Y lo mismo pasa con el maíz. Digamos que el maíz no es medio hermano, pero es primo hermano. Entonces pueden ver los colores aquí y por eso nosotros pedimos que ciertamente, estrictamente te elimines el trigo, el centeno y la cebada, la avena y el maíz. ¿Qué pasa con los otros cereales? Y lo ideal es que también puedas quitar todos los cereales, porque el mijo, el sorgo, el teff y el arroz son primos segundos y primos terceros. Entonces, lo ideal es quitar todos los cereales porque tienen formas de gluten que producen procesos inflamatorios. Lo producen mucho más, hay una relación mayor antígeno-anticuerpo, el trigo, el centeno y la cebada, y en este orden, literalmente, menos la avena, menos el maíz, y yo, por ejemplo, como de vez en cuando algo de arroz, porque es el que tiene menos cantidad de gluten. Ahora bien, ¿qué pasa con el arroz? Tiene arsénico. ¿Qué pasa con el maíz? Está genéticamente modificada. ¿Qué pasa con la avena? Tiene muchas lectinas. ¿Y qué pasa con el trigo, el centeno y la cebada? O sea, aparte del gluten, efectivamente el trigo moderno está súper genéticamente modificado y tiene, o sea, la cantidad de gluten además, la cantidad de gluten además, por cantidad de partícula en el trigo moderno es una cosa loquísima y por eso es que la gente de la época antigua toleraba mejor el gluten, o por eso de repente nos pasa que cuando hay personas que viajan a Europa y comen gluten les cae mejor, perdón, que el de Estados Unidos, porque ciertamente es un trigo que tiene menos cantidades de gluten y produce
menos proceso inflamatorio, produce menos inflamación, pero igual produce inflamación. Entonces, el llamado es que cuando quitemos gluten, y hablemos de gluten, hablemos de todos los cereales, y en este orden de prioridad, quitemos especialmente trigo, centeno, cebada, avena y maíz, por lo menos. Y yo les prometo que si ustedes hacen una dieta sin gluten, pero la hacen sin cereales, van a tener muchísimo más éxito. Así que esa es la primera recomendación ante una dieta sin gluten. Ahora bien, ¿quiénes son los que debemos ser 100% estrictos? Como les estaba diciendo, el gluten moderno está con tantas lectinas, tiene tanto más gluten de la cuenta, tiene tantas otras sustancias que de alguna manera son dañinas, que todos deberíamos quitar el gluten, en verdad, todos deberíamos quitar las harinas y todos deberíamos quitar al menos el trigo. Ahora bien, hay personas como yo que genéticamente somos más predispuestos a ser sensibles al gluten. Por lo tanto, tenemos que ser más estrictos en eliminarlo y tenemos que básicamente considerarnos como si fuésemos celíacos. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que nos hacemos un examen genético y genéticamente tenemos el alelo del HLA-DQ positivo. Ahora, tú puedes tener, o se puede tener el 1, Nanilla, por favor, ya va. Se puede tener el, se puede tener el DQ1, el DQ2, el DQ3 o el DQ8. Y esto parece muy técnico, pero no lo es, y esto es una información muy de vanguardia. Si, normalmente en los laboratorios convencionales nos miden el DQ2 y el DQ8 y nos dicen, si tienes dominante para el DQ2 o el DQ8, tú tienes la predisposición incluso a ser celíaca o, exacto, a ser celíaca, y que el comer gluten efectivamente es muy grave para ti, y por favor no comas gluten porque se te podría desarrollar tanto en una enfermedad autoinmune como en una enfermedad celíaca o autoinmune. Ahora bien, hay personas como yo, por ejemplo, que tenemos el DQ1 o el DQ3, ¿ok? Que no lo miden en cualquier laboratorio, es solamente un laboratorio de Estados Unidos que tiene la patente y lo mide. Y este laboratorio, y este doctor y toda esta investigación se dieron cuenta que si tú tenías el alelo DQ1 o DQ3, que no está en este ejemplo, el que está aquí en este ejemplo es el DQ3, efectivamente tú también podías tener reacción al gluten. Lo que pasa es que no se te iba a manifestar con de repente temas intestinales o temas directamente de un proceso autoinmune como es el DQ8, sino que si tienes el DQ3, tienes por ejemplo más tendencia a que el gluten te afecte a nivel cerebral. Y si tienes el DQ1, tienes más tendencia a que el gluten te afecte a nivel hormonal, de subirte el colesterol, de tener problemas con la insulina y tener problemas con sobrepeso. No tienen idea la cantidad de pacientes que comen gluten, no sienten nada a nivel estomacal, no tienen temas autoinmunes, pero resulta que tienen el famoso sobrepeso y hacen dietas hipocalóricas y comen avena y comen pan integral y obviamente no bajan de peso y obviamente siguen con el colesterol elevado. Y cuando les hacemos el examen genético, que por cierto ahorita estamos sacando un segundo trabajo de investigación ya para ser publicado en revistas importantes de salud, y ya lo vamos a publicar tanto en una revista de Estados Unidos como de Argentina, y estamos, dándole más fuerza a toda esta movida de este médico que está en una sociedad que se llama Gluten Free Society, y básicamente es, si tú, como les decía, esa persona con sobrepeso, con colesterol alto, que no le cae mal el gluten cuando lo come, y ni siquiera tiene enfermedades autoinmunes, le hacemos el examen genético y tiene el DQ1 o el DQ3. Y esa persona tiene que ser igual de estricta que el celíaco o el que tiene el DQ2 o el que tiene el DQ8, porque el gluten le está produciendo ese aumento de peso, ese colesterol alto, esa diabetes, ese incluso cáncer, esa leucemia o ese proceso de salud mental, de fatiga crónica, de depresión, de ansiedad, etcétera. Entonces, mi llamado y lo que nosotros hacemos mucho en consulta es que le decimos al paciente, mira, tienes dos opciones, o te quitas el gluten estrictamente, y ya saben, trigo, centeno, cebada, avena y maíz al menos,
estrictamente por 3 semanas y ves después cómo te cae, o te haces este examen genético para descartar que tengas el DQ1, el DQ2, el DQ3 o el DQ8. La mayoría de los pacientes lo tienen. Lo importante de hacer este examen es poder ver en qué nivel, si lo tienes dominante, si lo tienes recesivo, si lo tienes en el alfa, si lo tienes en el beta, que tienen diferentes lecturas, y además, si o sea, y además, ¿qué te pasa si comes gluten? Entonces no es que estás loco, no es que me voy a quitar el gluten porque está de moda, no es que me voy a quitar el gluten porque soy celíaco, porque hay 1% chance de que seas celíaco, pero hay 99% chance de que de repente tengas estos otros genes y ese comer gluten se te manifieste de otras maneras. Entonces, por eso nuestra campaña en NutriWide de remover el gluten estrictamente de la vida de todos, pero sobre todo no en todos, sino en los que genéticamente nos hagamos este examen y tengamos efectivamente esos genes y esos alelos dominantes, y no es lo mismo, insisto, que yo te lo diga a que tú lo veas en un examen. Así que es por esto que me he tomado el tiempo de explicarte esto y ya decirte que una de las primeras promociones que tenemos en Black Friday es ahorrarte, ni siquiera sé cuánto, pero bastante plata, porque este laboratorio nos dio un gran descuento en que puedas aprovechar en hacerte este examen. Este examen es costoso porque, como les digo, es este único laboratorio en Estados Unidos que lo hace, pero lo que yo veo cuando la persona se lo hace y el nivel de entender qué le sucede, porque es información y la información es valor y es poder, es maravilloso. Así que los que se animen a hacer este examen genético del gluten, sobre todo los que están en Estados Unidos, es un examen genético muy fácil y les recomiendo que lo hagan. Y en segunda instancia, si no se hacen este examen genético, sí les digo, bueno, primero se pueden hacer un descarte de celiaquía en caso de que tengan manifestaciones intestinales. Y si no, prueben quitarse el gluten por 3 semanas y después lo vuelven a probar y ustedes mismos se darán cuenta del daño que les hace. Ahora, ¿cuál es el segundo tema con el gluten? Como les decía, ¿cuáles son los errores? La gente se quita el gluten pero sigue comiendo productos gluten free con otras cargas tóxicas, o siguen comiendo avena y maíz, o no se lo quitan estrictamente. Y recuérdense que el problema es que cuando yo como gluten, mi sistema inmunológico se reacciona y al reaccionar se queda inflamado. Entonces, si yo me salgo de la dieta una vez a la semana, yo igual estoy teniendo igual ese proceso inflamatorio y por eso es que no veo cambios en la dieta. Entonces, si algo poderoso se pueden llevar es que quítense 3 semanas seguidas trigo, centeno, cebada, avena y maíz y verán la diferencia. Y después nos cuentan. Ahora, volvemos al semáforo, lácteos de vaca y azúcar. Ya les expliqué que si dejamos cabra, búfala y oveja, y que recomendamos comer menos de 7 gramos de azúcar añadida si vas a comer productos que tengan azúcar añadida. Ahora, aquí viene todo el webinar. Si removiste gluten con estas consideraciones, lácteos de vaca y azúcar, y todavía no mejoras, hay una respuesta. La primera respuesta, porque son varias, como vieron en esa pirámide, y les voy a dar mucha información de cada uno de ellos, es las sensibilidades alimentarias. La sensibilidad alimentaria básicamente es cuando tu sistema inmunológico reacciona contra ciertos alimentos sanos. Y, por ejemplo, aquí esta persona contra la menta, el trigo sarraceno, por supuesto, en este caso le sale el gluten, que por cierto muchas veces puede no salir el gluten y cuando hacemos el examen genético me sale positivo de Q1 y de Q3 como les expliqué antes, y por supuesto no le afecta a nivel de IgG intestinal, pero sí le afecta en otros niveles. Entonces, esta persona felizmente puede comer huevo, no puede comer leche, pero sí podría comer cabra y búfala. Lo que les quiero decir es que todos reaccionamos contra la IgG. Ciertamente, todos los alimentos me producen una inflamación que se activa la IgG. Pero si esa IgG es mayor a 0,19 o 0,2, ya es demasiada la reacción. Y esa IgG va a generar, que es una inmunoglobulina, un soldadito, va a generar que se produzcan procesos inflamatorios. Es decir, te produce desde acidez, reflujo, etcétera, o no te produce nada intestinal, pero te produce dolor de cabeza, dolor muscular, hipotiroidismo, fatiga, insomnio, etcétera, y sobre todo que no puedes perder peso. Entonces, para nosotros es indispensable que las personas sí hagan el esfuerzo de ahorrar para hacerte este examen de sensibilidades alimentarias, porque ciertamente tú puedes hacer, por ejemplo, lo que es el menú diario. Yo tengo muchos pacientes que no, cuando no se hacen el examen llevan un menú y síntomas y pueden llegar a tratar de descubrir cuál es ese. Por ejemplo, ayer tuve una paciente que había hecho su menú perfecto con sus síntomas,
pero fue muy difícil determinar si era el tomate, si era el brócoli. Entonces, el hacerte este examen te ayuda a poder personalizar tu dieta y saber cuál es ese alimento que te está generando a ti una reacción inflamatoria más alta de la cuenta, generando procesos inflamatorios. Este examen todavía no está aprobado por la Sociedad de Alergia y Asma e Inmunología, porque efectivamente hay muchos laboratorios que lo están haciendo, que son chimbos y de mala calidad, y por supuesto que no me dan un buen resultado. Y por lo tanto, es verdad, no se puede aprobar este examen a modo general. Y la otra crítica que le hacen es, bueno, todos los alimentos producen IgG y después te genera una tolerancia. Sí, pero el alimento que te produce una IgG más alta de la cuenta te está creando un proceso inflamatorio y estás perdiendo el tiempo en hacer dieta porque igual tienes ese sistema inmunológico activo. Entonces, si yo les puedo pedir un favor, es que aprovechen este Black Friday y se hagan su examen de sensibilidades alimentarias, que nuevamente en NutriBuy nos volvimos locos, y el laboratorio, que es este laboratorio. Miren, nosotros nos hemos fajado y gastado un realero porque todo el tiempo nos piden laboratorios, ay, haz nuestro examen, haz nuestro examen. Y nos hemos fajado a buscar nuevas alternativas. Y les prometo con toda seguridad que Aletz es el que sigue siendo mejor precio, calidad y el que me sigue dando resultados más accurate, o sea, más específicos. Y cuando repetimos una misma persona con nombres diferentes, o sea, ¿entiendes? Como doble ciego, como llaman, me llega exactamente el mismo resultado. Y que cuando la persona se quita esos alimentos, ve una diferencia. Por supuesto que también me llegan muchísimos pacientes que ya se han hecho Everywell, el examen de pelo. Eso no sirve para absolutamente nada, sobre todo el de pelo, porque no tiene la técnica más precisa como lo tiene este laboratorio. Así que si tienes a la amiga que te dijo métete en internet y busca el laboratorio más barato, o tienes el otro que te dijo que va a gastar a uno de 2.000, te prometo, porque hay de todo, hay de 100 hasta 2.000, hay de pelo, de saliva, de todo. Te prometo que este es el más accurate y más específico. Y bueno, ahorita puedes ahorrar $60 haciéndote el examen por mucho mejor precio, así que aprovecha el mes de noviembre. Ahora bien, la persona ya se quitó trigo, lácteos, azúcar, harinas, hace dieta low carb, hace dieta keto, pero de repente esa persona, el huevo, como les decía, con las sensibilidades no le va bien, entonces esa keto no le está sirviendo tanto. O de repente la persona necesita perder peso, por ejemplo, ahorita mi esposo está haciendo dieta keto y le está yendo fenomenal, pero para que le sirviera no fue a hacer una dieta keto igual, porque entonces de repente la dieta keto la gente entonces empieza a comer exceso de lácteos o exceso de almendra o exceso de huevo. Entonces, o por ejemplo, otro caso clínico que tuve, personas como yo, que tenemos más la tendencia a tener, o Carol, por ejemplo, la licenciada Carol, que es una de las embajadoras, tenemos tendencia a tener sistema inmunológico sobreactivo. A nosotros no nos sirve comer exceso de superfoods, por ejemplo, la alfalfa no nos sirve porque nos sobreactiva nuestro sistema inmune. Entonces, en mi caso, no es solo quitarme los alimentos antiinflamatorios, sino tener una dieta rica en alimentos antiinflamatorios y así sucesivamente. Entonces, como ya estoy un poquito mal de tiempo y quiero darles todos los otros factores, voy a seguir, pero decirles que en verdad lo ideal es que agarren su plan de consulta para que puedan personalizar cuál es la mejor dieta para ustedes. Está la dieta FODMAP, está la dieta keto, está la dieta de histaminas, está la SCD, está la de... Olvídense. Entonces, hay tanta información que para qué perder tiempo haciendo de repente además una FODMAP estrictísima cuando de repente si haces consulta vas a poder personalizar ese alimento y esa dieta que te va mejor a ti. Entonces, lo ideal es que compres tu examen de sensibilidades y que compres tu plan de una consulta con control. Esto es un súper precio que estamos dando. ¿Por qué? O sea, esto es el total de las dos consultas. O sea, es $90 cada consulta. Eso es un regalo, les digo sinceramente, para lo que nosotros damos en las consultas. Porque primero que nosotros normalmente pedimos que la gente se vea 3 veces, o sea, mínimo 3 veces, y normalmente nuestro plan es de 3 veces. Ahorita por ser Black Friday y porque nos volvimos locos, dijimos, bueno, vamos a bajarlo a consulta y media para que el que no tiene acceso a comprar el plan de 3, al menos pueda pagar $90 y $90, que es lo mínimo, 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 porque ahorita queremos
que todo el mundo tenga la oportunidad de verse. Así que no pierdan esta súper oportunidad y compren esto, pero vayan pensando en poder de una vez comprar para enero su tercera consultica, que es lo ideal para lograr toda la información que nosotros normalmente les queremos dar. Entonces, hice dieta, hago keto, saqué mis sensibilidades alimentarias, pero resulta que no estoy digiriendo. Y yo cada vez me obsesiono más con la digestión y me obsesiono con cosas sencillas como el sencillo hecho de masticar, de tomar agua de vinagre con sidra de manzana después de las comidas, si es que tú lo toleras, o tomar agua caliente con limón después de las comidas, o tomar agua caliente al levantarte. Entonces, el tener un sistema digestivo que no funcione, el no tener reflujo, el no tener acidez, el no tener estreñimiento, el no tomar esomeprazol, no normalicemos todos esos síntomas. Y definitivamente busquemos maneras de cambiar la alimentación y mejorar nuestra digestión. Pero si hay algo que yo soy fanática, es de estos dos productos, que es betaína HCl y enzimas digestivas, y creo que es un súper truco de algo que yo aplico en mi día a día. La betaína HCl es ácido estomacal, es el contrario de lo que hace omeprazol, pero yo básicamente lo que hago es mejorar mi proceso digestivo y de esa manera no se me pudren los alimentos, entonces no se me desequilibra la microbiota y además logro absorber mucho más todos los nutrientes. El pelo se deja de caer, las uñas se ponen duras, no saben lo que es este producto. Y por supuesto, si tienes flatulencia, si tienes gases, si no digieres, si te sales de la dieta, las enzimas digestivas antes o un rato después de las comidas es maravilloso. A partir del 17 de noviembre, los laboratorios de estas marcas también nos han dado descuento, así que estén pendientes y aprovechenlo. Y por supuesto, si están en consulta, todos estos beneficios están implicados. Ahora vamos a mi tema favorito, que es la microbiota. Porque, insisto, la mayoría de los pacientes vienen a mí, ya hacen dieta, etcétera, etcétera, y ya han hecho todos estos trucos que decimos online, pero están teniendo un desequilibrio en la microbiota. Y yo te pregunto a ti, ¿sabes si tú tienes más hongos, más parásitos o más bacterias? ¿O tienes las tres? Por ejemplo, yo tengo tendencia a tener más hongos y eso tiene que ver por el embarazo de mi mamá, por lo que comí chiquita, por lo que sea, y hasta por mi genética. Entonces yo tengo hasta mi energía, yo creo que afecta en que yo tengo la tendencia a tener la predisposición a hongos. Entonces yo siempre tengo los hongos controlados. O sea, vamos a partir de la base de que todos tenemos hongos, parásitos y bacterias. Por supuesto que sí, y es normal tener Helicobacter pylori, es normal tener cándida e incluso es normal tener ciertos parásitos. El tema está cuando ese microorganismo le gana la batalla a tu sistema inmunológico y tu sistema inmunológico está vuelto loco en guerra tratando de parar el sobrecrecimiento de ese microorganismo y ese microorganismo genera una cantidad de toxinas que van al sistema, van al cerebro, van a tus músculos, van a tus órganos, producen, incluso dicen hoy en día, cancer is a fungus, o sea, el cáncer puede llegar a ser un hongo. La cantidad de enfermedades autoinmunes que hay por parásitos, de enfermedades de salud mental, todos los niños con autismo tienen parásitos. Enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, artritis, o sea, mil cosas, artritis sobre todo con parásitos también, Parkinson con cierto tipo de bacterias. Es fascinante cómo la medicina moderna y donde nosotros nos estamos especializando y cada vez entendiendo más, la doctora Julia acaba de hacer un curso espectacular que si pueden, cómprenlo, está en la página web, lo pueden ver cuando quieran, hablando de toda la información de vanguardia que hay con esta microbiota y cada enfermedad. Es fascinante. La personalidad hoy en día la podemos determinar según el tipo de microorganismos que tú tengas. No es ir y tomar probióticos y ya, es en verdad estudiar. ¿Qué tienes tú? ¿Cuál es tu tendencia? Yo sé que yo tengo la tendencia a hongos. Mi esposo sabe que tiene la tendencia a parásitos y Helicobacter pylori. Personas con hipotiroidismo tienen tendencia probablemente Helicobacter pylori. Personas con Parkinson tienen cierto tipo de bacterias. Personas con ansiedad, nerviosismo, antojo por dulces, probablemente tienen hongos. Personas con artritis, probablemente tienen parásitos. Entonces sí, jugos de zanahoria, vamos a tomarlos para quitar los parásitos, pero de repente tú no tienes parásitos, de repente tú tienes hongos o tienes bacterias o tienes todos. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál vas a atacar primero? ¿Y con qué vas a atacar?
Los parásitos ciertamente pueden ser con jugo de zanahoria, pero de repente a mí personalmente, por ejemplo, me da malísimo con la zanahoria por un examen genético que yo no tolero bien la cantidad de vitamina A vegetal. Eso es otro tema genético que también es bien interesante, pero lo que les quiero decir, entonces son miles de detalles. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en consulta para ayudarlos a poder personalizar esto? Pero si algo se van a llevar es que cualquier sintomatología, cualquier enfermedad viene acompañado de toda esa pirámide que vimos, desde la parte emocional, la parte de toxinas, la parte de alimentación, la parte de digestión, pero sobre todo hay un microorganismo patógeno que está generando toxinas y que tu sistema inmunológico se está tratando de defender de esas toxinas y que efectivamente está en guerra y está en inflamación. ¿Y qué produce inflamación? Aumento de peso, dolores de cabeza, fatiga, insomnio, etcétera, 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 y todo eso que llenaron en su cuestionario. Así que mi, 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 mi mensaje es púrguense, vamos a purgarnos, pero no lo hagan alocadamente. En verdad, inviertan, hagan su examen de GI Map, que es este específico, que además nos dice qué tipo de probiótico tienes que tomar. Por ejemplo, esta persona tiene bien su lactobacillus y su bifidobacterias, no le conviene un probiótico general, pero más bien le conviene un tipo de probiótico específico que suba la Akkermansia, que es un factor, una bacteria específica, o no está la foto, pero por ejemplo hay miles de bacterias que pueden estar descontroladas y cada bacteria está relacionada con enfermedades autoinmunes como les conté. O la persona de repente tiene cándida o de repente tiene parásitos. No es lo mismo tener Giardia a tener Endolimax, a tener blastocitis. Y se tratan de manera diferente, se tratan incluso con fármacos diferentes. Entonces, yo abiertamente les digo, sí, hagan todas esas cosas, vinagre de sidra, manzana, semillas de papaya, aloe vera, jugo de zanahoria, que nos ayuden a purgarnos. Pero eso no es suficiente. Tenemos que saber cuál es ese microorganismo para poder erradicarlo específica y personalizadamente. Y además, esto es espectacular porque muchas personas, yo soy súper pro que la persona se haga endoscopia y gastroscopia, porque siempre es bueno tener más información. Yo creo que la información es poder, pues, y es valor, pues, y no suma valor. Pero este examen, este sencillo examen de heces por 359, o sea, en verdad yo siento la información que da y digo, es que es tan valioso, pues, o sea, es tan valioso que además nos da muchos marcadores intestinales que nos hablan de cómo está nuestra salud intestinal, así como lo puede hacer una gastroscopia y una endoscopia. Entonces, hagan prioridad en hacer este examen. Para mí, hoy en día, yo se lo mando prácticamente a todos mis pacientes y obviamente ya se dieron cuenta que no es cualquier examen de heces. Por supuesto que pueden empezar por hacer un examen seriado de heces en cualquier laboratorio, pero eso casi siempre sale negativo y aquí me sale una cantidad de cosas más. Entonces, esto no es venta, esto es responsablemente poderle decir al mundo las herramientas modernas con las que contamos y con las que tú te puedes beneficiar. Es como, no sé, que hoy en día existe inteligencia artificial que nos ayuda a buscar cosas por internet y que la gente no tenga acceso a eso para buscar cosas. Yo sé que puede tener las miles consecuencias a largo plazo, etcétera. No me estoy metiendo con eso, pero me estoy metiendo. Si yo tengo una pregunta a algo y yo puedo tener la opción de inteligencia artificial, ¿por qué no la voy a usar ahorita que la tengo disponible? Lo mismo esto, como si estos son exámenes llevan tiempo, pero de vanguardia, y que me van a dar una información que me va a regalar 20 años de vida, ¿cómo no me lo voy a hacer? O sea, es como que hay que, o sea, para mí es también saber invertir y saber priorizar los gastos. Y lo mejor es que hoy en día en NutriWay tenemos opciones para que puedan pagar en cuotas. Pero bueno, vamos al otro punto de la pirámide, que son los micronutrientes. Como les decía, tantas personas que de repente se quedan estancados en depresión o en que se les cae el pelo. A mí misma me pasó una situación personal y literalmente es porque tenía falta de coenzima QQ10 y me di cuenta también después, ese examen también está disponible, un examen de micronutrientes. Pero bueno, con esto lo que les quiero dar es algunos datos. Por ejemplo, ¿cuántas personas toman B12 en forma de cianocobalamina? Cuando busquen un multivitamínico o un B-complex o un complejo B, estudien que tenga al menos metilcobalamina y mejor aún, yo por ejemplo no puedo tomar metilcobalamina porque me saca pepas. Yo tengo que tomar hidroximetilcobalamina, que por ejemplo lo tengo aquí. Lo que les estaba contando de los antioxidantes. Para yo mejorar el apoyo cerebral, si quiero estar más focus para los niños con autismo, si me están dando dolores de cabeza, esta mañana tuve una paciente de dolores de cabeza, o sea, le habíamos dado la consulta anterior
apoyo hepático, con por ejemplo milk thistle, alfa-lipoic acid, N-acetilcisteína, se le quitaron los dolores de cabeza. Yo creo que todos necesitamos magnesio porque los suelos hoy en día no tienen la capacidad para tener suficiente magnesio, así que para mí todo el mundo debería ir a tomar magnesio. Anemia. ¿Cuántas personas tienen anemia y lo que le dan es hierro? Y lo que necesitamos de repente es hidroxi B12 o folato. Vitamina D, los niveles no son 20 o 30 como salen normales. Debemos tener niveles óptimos por encima de 50. Y siempre que tomes vitamina D, tómala con vitamina K. Y folato versus ácido fólico. No tomen ácido fólico, busquen multivitamínicos que tengan folato, que es la forma activa que se llama 5-MTHFS. Esto es un paneo un poquito de lo que hacemos en consulta, o sea, de que en consulta vamos al punto específico de ver específicamente eso. Tú necesitas más este micronutriente o este o el otro, y así sucesivamente. Pero ya ahorita les di bastantes datos para que puedan ya empezar a aplicar. Hormonas. Como les digo, soy fanática hoy en día del cosito que mide la insulina. La insulina es indispensable. Detalles como tomar cromium picolinato ayuda a que la insulina funcione mejor. La insulina no solo sube por el azúcar, la insulina sube, por ejemplo, por alimentos que te crean sensibilidades alimentarias. El colesterol no importa que esté en 250, lo importante es el tamaño de la partícula de colesterol. Así que pídele a tu médico que en vez de hacerte colesterol, te mida APO, A y B, te mida homocisteína y puedas hacer exámenes que hoy en día también ofrecemos en NutriWhite más específicos para que puedas ver el tamaño de esa partícula de colesterol. Hace poco tuve un paciente, un tipo súper flaco, estupendo, que tú dices, este tipo estaba perfecto, o sea, tipo, no, ¿para qué vas a hacer dieta? Y resulta que tenía el colesterol alto, lo tenía controlado con la atorvastatina, lo tenía en 250, fue un médico, se lo bajaron a 200, 210 con la atorvastatina, y resulta que le hicimos el examen de densidad y le salió o sea, en superdensos, que son el colesterol, que es peligroso porque es el que se pega a la placa, o sea, a la arteria y produce la placa aterogénica, y es el que es problemático a nivel de infartos. Entonces, esta persona flaca, estupenda, resulta que por dentro probablemente iba a sufrir un infarto en los próximos años. Y adivinen qué, se hizo el examen genético del gluten y le salió el DQ1 cuádruple, o sea, 4 niveles. Entonces, la solución en esta persona de colesterol no es atorvastatina, porque igual le iba a dar un infarto en 10 años. La solución es quitar el gluten, por supuesto también la microbiota la tiene desequilibrada, dar vitaminas del complejo B, específicamente las que a él le salieron en su examen alterados. Y bueno, obviamente, una persona de parecer sana y resulta que en 10 años probablemente tener un infarto, a una persona que probablemente va a ganar mucha calidad de vida. Y bueno, los metabolitos, por ejemplo, cáncer de mama. Cáncer de mama en parte es porque tú no estás desintoxicando estrógenos correctamente. Entonces, ese cáncer de mama, una de las maneras de solucionarlo es, o prevenirlo, más que solucionarlo, prevenirlo es teniendo un intestino con una microbiota equilibrada para que tú puedas botar esos estrógenos a nivel intestinal, pero muchas personas genéticamente no tienen ni siquiera la capacidad para botar estos estrógenos después de ser utilizados de mala, o sea, cuando se usa el estrógeno queda el desecho y ese desecho se acumula. Entonces hay trucos, por ejemplo, puedes tomar una cosa que se llama glucofarín que te ayuda a botar ese desecho estrogénico. Así que fíjense que esto es muy preciso y va mucho más específico. Ahora vámonos un poquito más amplios y menos técnicos, pero como les decía, mi esposo hizo todo lo que vimos anteriormente y no mejoró hasta que no hizo cosas para mejorar la salud del nervio vago. Y fue así como nos metimos muy de lleno en las respiraciones y en los baños de agua fría, que eso es un tema extra para otro momento. Y por ejemplo, el año que viene vamos a volver a hacer nuestro bootcamp NutriWhite, donde no solamente metemos la parte de la alimentación, sino que metemos estas otras cosas como respiraciones, baños de agua fría, meditación, etcétera, que nos ayudan a disminuir o mejorar nuestra salud del nervio vago. Ahora bien, tóxicos externos. Ese cuento de que nos dicen, me bajé del avión en Estados Unidos y me engordé. Les prometo que no es mentira. Y es porque en verdad, en el mundo, pero específicamente en Estados Unidos, estamos demasiado cargados de toxinas
cosas que vemos como normales, pero que la suma de todos ellos, desde ropa interior llena de poliéster, bueno, todo lo que están viendo aquí, y resulta que yo con hacer pequeños cambios, como cambiar mi desodorante, cambiar a la copa menstrual, tratar de tener más muebles de madera en mi casa, o tomar, por ejemplo, molibdeno, que es un mineral, pero hay que tomarlo con todos los minerales como un multimineral, y sanar la cándida, se me quita el mal olor. Personas con mal olor que hacen tratamiento de cándida y toman multimineral, se les desaparece el mal olor corporal. Así que si tienen esa persona que huele mal, no es solamente porque no se baña, sino porque tiene falta de molibdeno y posiblemente falta de cándida. Metales pesados. Vivimos cerca de gasolineras, tenemos amalgamas, el agua, la calidad del agua es de muy importante que la revisen y que se obsesionen con su calidad del agua. Entonces es buscar bajar todos esos tóxicos externos, como les decía, las micotoxinas, que les conté al principio que en mi casa había muchas micotoxinas y tuvimos que mudarnos incluso, etcétera. Eso fue el año pasado. Entonces, como les decía, y para ir cerrando, la parte emocional es indispensable, es parte de todo, pero la parte emocional no va a ser, o sea, vamos a estar descompensados si no tenemos todo esto que estamos hablando compensadamente. Así que como es tanto y como son tantas batallas y lo que queremos es ayudarlos y que no se estresen y más bien darles una solución y decirles, hay una solución para que puedan darse todo esto a tal entendiendo que no somos humanos, sino que somos humanos, perdón, y no perfectos, y que la salud emocional, como les decía, afecta, pero que la salud integral y mental viene por un balance bioquímico. Así que les recomiendo que reduzcan sus cargas tóxicas, pero sobre todo sanen el intestino, personalizando su alimentación y personalizando también su microbiota. Que el intestino permeable es la puerta y la entrada de todas las enfermedades y que tu alimentación es tu primera y mejor medicina. Y que por haber asistido a este webinar ya te quiero dar la solución, que es que ya tengas una guía básica para aplicar la inmunonutrición. Revisen su email, porque si les llegó el código de Zoom, van a tener esta guía para que ya puedan empezar a aplicar el protocolo 3R, sobre todo los que son nuevos. Pero con este regalo les quiero decir que el mayor regalo en verdad son los ahorros que le estamos dando en Black Friday, y como decimos en el logo, ahorra y sana con NutriWhite, porque te prometo que van a ser los mejores reales invertidos de tu vida. Así que lo primero es que te animes a tomar el plan de consulta y media para llegar a la raíz de tus problemas, para tener un enfoque holístico, para que puedas tener toda esta pirámide cubierta y para que tengas un acompañamiento con un equipo. No es que soy yo sola, ni es que es la doctora sola, sino que hay todo un equipo que te acompaña para que puedas hacer ese salto y para que esa tarea no se vuelva para nada tediosa, sino y de verdad todos los pacientes lo dicen, wow, qué fácil me hicieron esto que pensaba que era tan complicado. Eso es lo que dicen, y te lo juro que la mayoría de los pacientes, qué fácil me hicieron esto después de que yo pensaba que esto era tan complicado, pensaba que era dificilísimo quitarse el gluten y me diste una lista de productos, un menú personalizado que se adaptó a mí, súper fácil, o sea, termina siendo mucho más fácil de lo que parece. Pensaba que me tenía que hacer estos jugos y esto y lo otro, y resulta que entendí que lo que yo tenía cándida me tenía que tomar este tratamiento, y fue increíble la mejoría que tuve después. Qué increíble que después de que fui a consulta entendí cuáles eran mis batallas que tenía que ganar, entendí cuáles eran esos micronutrientes que tenía que tomar y no tomarme todo lo que me dice la vecina que está de moda. Entonces, de verdad les digo de todo corazón, si van a hacer una inversión es agarrar un plan de consultas conmigo o con el equipo, y como les digo, es consulta y media, y por eso, o sea, es un regalo, porque sí les digo que ya en enero vamos a subir los precios, porque el valor que nosotros estamos dando en cada consulta vale mucho más que este precio. Así que como les digo, nos volvimos locos. Está además el examen de sensibilidades alimentarias con una consulta con control, o sea que por $500, por 2 cuotas, vas a tener, o sea, espectacular tu dieta. O si quieres ver la parte genética del gluten, ni hablar, el nivel de información que tienes, más 2 consultas. Si quieres el examen de ese, que para mí es mi favorito, o sea, este precio de verdad que es wow, con 2 consultas. Y
como les digo, son los pacientes que lo hablan, es un antes y un después de sobrepeso, de acné, de infertilidad, de miles de procesos de hipotiroidismo revertidos, de cánceres, de fatigas, de insomnios y de personas que han ido a miles de médicos y que no han podido buscar su solución. Así que esto no lo digo yo, lo dicen los pacientes. Bueno, aquí tienen, se puede meter en Google Review, que finalmente nos pusimos a hacerlos desde hace poco y ha sido increíble. Y bueno, si todavía no estás seguro, para que te animes, por última, así el último empujón es que las primeras 10 personas que adquieran ya alguno de las promociones de Black Friday, en lo que vaya a continuación, les regalamos el Bootcamp NutriWhite que vamos a hacer el año que viene. Así que aquí en este código de descuento tienen todas las ofertas que tenemos para este Black Friday, donde nos volvimos locos, y estaría feliz de acompañarlos yo o mi equipo en sus consultas, en que puedan hacer sus exámenes. Y como les decía, la gente tiene que tener esta información, así que ustedes que nos han oído hoy, avísenle a sus amigos y avísenle a sus vecinos que esta información existe, que NutriWhite existe y que estamos a la orden para ayudarlos y para seguir sanando vidas y seguir teniendo historias de éxito con la alimentación efectiva, con una microbiota equilibrada, con ese nutriente que tú personalmente necesitas, y entendiendo que somos humanos y que es mucho más complejo que solo una alimentación, pero que hacemos nuestro mayor esfuerzo para que eso se haga el cambio y sea posible. Así que nada, logré la hora que me propuse, dando toda esta información de valor. Así que felicitaciones a los que entraron en vivo. Y igual entren en su email para que puedan compartir esta información, para que puedan compartir este webinar, y sobre todo anímense a agarrar todos estos planes. Y bueno, no sé si voy a ahorita compartir, o sea, ver preguntas y respuestas. Si quieren hacer comentarios, si alguien quiere subir la mano para hablar o dar su testimonio o hacer alguna pregunta, perfectamente podemos quedarnos un rato más los que así lo deseen. Y por lo demás, espero verlos, como les digo, si no es en consulta conmigo, en consulta con con el equipo. Sandra, ya te voy a dar la mano, voy a contestar un poquito de texto, de lo que pueda leer del texto, y después entonces paso a Sandra y otras personas que se animen. También medimos mucho en la consulta, le damos mucha prioridad al tema de la tiroides. La doctora Julie Bersura es especialista en tiroides. Por los que tengan problemas de tiroides o hipotiroidismo, pidan cita con ella. Eso ni siquiera lo hablé, porque es que es muchísimo más que todo eso. Para caída de cabello normalmente es o falta de ciertos micronutrientes, o falta de betaína HCl, o candidiasis. Entonces, bueno, según tengas otros síntomas, vamos entendiendo cuál puede ser la causa. Eh, ¿Cómo puedes sospechar si tienes metales pesados? O haciéndote un examen de metales pesados, o bueno, si ya hiciste toda la pirámide y todavía tienes manifestaciones, que es como les digo que me pasó a mí, que o sea, tenía síntomas y era porque estaba en una casa llena de micotoxinas, que bueno, es parecido al tema de los metales pesados. El ácido fólico se sustituye por ácido folínico o 5-MTHF, 5-MTHF. Que por cierto, cualquier persona que tenga el examen de 23andMe o el examen de Ancestry, tenemos un súper truco, que es que lo metes en un raw data y de ahí nos salen 1000 otros genes que después en consulta los analizamos, porque nos dicen si deberías tomar vitamina D o incluso tu personalidad. Nos hablan, te lo juro, es buenísimo. Se llama Strategini. En caso de que tengan el examen de 23andMe, pidan una cita en el equipo con Andrea, y ahí les pasan los datos de cómo hacer la descarga del raw data, y entonces ella les lee ese examen que da, por ejemplo, mucha información con respecto a: yo tengo el gen que les decía que yo no tolero la metilcobalamina, sino únicamente la hidroxicobalamina, y eso lo saqué por ese examen de 23andMe. Ok, toda la vida he sido alérgica, ahora entiendo que soy sensible al complejo B porque me broto casi instantáneamente. Yo estoy en sus manos y no puedo estar más feliz. Camino a la sanación. María Machado. No sé si es mi prima o es otra persona, pero buenísimo. Porque yo soy Andreina White Machado.
¿Qué es mejor, betaína HCl o undecin? A mí me fascina el undecin porque tiene betaína HCl incluida. Pero si no, a mí también me gusta un producto que se llama Gastracid de Zymogen. Pero como les digo, espérense hasta el 17 de noviembre para eso. El webinar va a estar por mail para que lo puedan ver después en YouTube y reenviarlo y lo puedan volver a ver si quedaron con dudas. Tengo anemia, ¿qué me recomiendas? Primero, antes de tomar hierro, bueno, si vas a tomar algún hierro, que sea hierro bisglicinado y no sulfato ferroso de hierro. Eso es lo primero. Pero antes de tomar hierro, puedes tomar folato y B12 y te lo prometo que el quitar el gluten te mejora la anemia en 3 semanas. Es impresionante. La lisina, que es un aminoácido, es maravilloso para los herpes. Entonces, bueno, como por eso les digo, cuando la persona llega a la consulta y va poniendo todos sus síntomas, uno entonces va personalizando lo que necesita. La betaína se toma con la comida. Si todavía tienes hongos y bacterias y no sabes por qué, probablemente no estás digiriendo del todo bien o no has hecho el tratamiento correspondiente y correcto para. De hecho, los exámenes de heces nos dicen, por ejemplo, el examen de heces es maravilloso porque te dice además cuál es el tratamiento, tanto natural como farmacológico, que te sirve para esa bacteria. O sea, que esa persona que ya ha hecho tratamiento para bacterias y parásitos y no ve mejoría, es porque el tratamiento que está utilizando no le está sirviendo, pues. Y el examen te dice. Raquel dice, mi vida cambió enormemente gracias a estos exámenes. Me imagino. Si me provoca comer algo que tiene avena y me provoca ir a un restaurante, nunca podré comerla más. Bueno, no es que nada, no puedes nunca, sino que lo ideal es que no, y en tal caso si no tomes enzimas, pero yo creo que es mejor tener el conocimiento y saber qué te va bien o qué te va mal. Y además la respuesta también es que si comes avena, que si tienes, por ejemplo, tu examen genético del gluten, también puedes saber qué tan sensible eres. ¿Tendrán papers científicos que avalan esto? Sí, Elizabeth, y como te digo, estamos con esos 2 papers que ya tienen mucha bibliografía por atrás y cada vez más es impresionante la cantidad de bibliografía que sale con toda la información que les di hoy. O sea, esto no es mío, esto es de medicina funcional y de lo que se está moviendo en la medicina moderna, pues. La arepa de maíz no se puede, atendemos en cualquier lugar del mundo porque estamos online. Atendemos en cualquier lugar del mundo. Ok, entonces ahorita le voy a dar la palabra a... Ay, no, Zoom. Le voy a dar la palabra a Sandra. Sandra, ¿estás por ahí? Ay, ahora no la veo. ¿Alguien más? ¿Alguien, ¿alguien más quiere hablar? Bueno, entonces nos despedimos. Fue un súper placer dar toda esta información. De verdad que me apasiona dar toda esta información. Y que se animen, como les digo, bueno, a seguir siendo parte de la familia NutriWide y a aprovechar todos estos descuentos que van a estar solo activos por Black Friday. Mi mamá quiere hablar. Ya va. Oh, bueno, yo muy contenta, Ya. seguimos adelante dando las herramientas y que ustedes mismos pues transformen sus vidas. Lo que quería aquí hacer un inciso, que hoy en día mucha gente, seguramente de los que están aquí, usan un péptido que se llama Ozempic, ¿no?
y ahorita acaba de salir otro nuevo que tiene Ozempic y otro péptido, pues. O sea, son dos péptidos que están usando más potente la cosa. Entonces quería decir que si ustedes tienen dolor de cabeza, que Nutribel les diga no se tomen la aspirina, no es el objetivo, o no se... el objetivo con el 11-PIC es que si lo están haciendo y sienten que tienen resultados inmediatos y es maravilloso, pero recuérdense que si ustedes siguen comiendo alimentos inflamatorios, el cuerpo puede ser que no acumule grasa, pero la inflamación se va por otro lado. Entonces, qué es la propuesta de NutriWhite? Que sigan, si quieren el 11-PIC, tienen resultados, es una fiebre. Muchísima gente no me llega diciendo, yo sí lo estoy tomando, me está funcionando, pero lo que les recomiendo es que hagan esto paralelamente, no en vez de, además de hacer su protocolo 3R. Por supuesto que hay muchos estudios ya, que si hay personas que no rebajan lo suficiente, ya tenemos Nati tiene ahí una presentación, Nati que está aquí, que es una de las nutricionistas, hizo todo un estudio, la gente, y Nati que diga algo, la gente vuelve a recuperar su peso cuando dejan el 11-PIC, o sea, gastaste esa plata. Entonces, si no entiendes bien cómo está tu microbiota, cuáles son los alimentos, entonces, perdiste todo tu esfuerzo. Hay gente que más bien entonces deja de comer mucho, entonces hay un problema de desnutrición, hay gente que tiene parálisis estomacal, pierde masa muscular. O sea, los efectos secundarios existen y por eso tiene prescripción, pero como les digo, como veo que la gente me dice, no, no, yo no voy a dejar de hacer esto. Ok, mi propuesta es, síganlo haciendo si ustedes quieren, pero recuérdense que vayan paralelo con esto, estudien su microbiota, porque la inflamación, si no sale por este lado, va a salir por otro. Entonces sí quería meter ese inciso porque es importante que tomen esto en cuenta. Si quieres complementar, Andri o Nati, No, tal respecto. cual, de que efectivamente sí, en los Ozempic la gente ve efectos maravillosos y pierde peso, pero al final los termina ganando y después terminan, o sea, igual siguen con esa microbiota disbiótica o con ese dolor de cabeza o incluso se les empeora la artritis o se les empeora cualquier, porque esa inflamación va a pasar factura y va a salir por algún lado. Entonces, eh, la recomendación es que sí, si se quieren perder los kilos rápidos, se ponen Ozempic, pero al final no están resolviendo el problema y están igual generando una posible, o sea, o igual van a sufrir esa enfermedad autoinmune a largo plazo o van a seguir con ese proceso inflamatorio. Así que por eso la invitación también, que eso no lo dije, pero es salirnos de la zona de confort y pasar de repente por el mal rato de dejar de comer gluten al principio, pero después les prometo que se vuelve fácil y como les decía, si tienen las herramientas, ni siquiera esa zona de confort, o sea, siempre va a ser difícil salirse de la zona de confort y siempre va a ser salirnos de la zona de confort. Pero, como les digo, acompañados a NutriWhite es mucho más llevadero y eso es lo que reportan los pacientes, no ni siquiera nosotros. Ok, entonces, perfecto. Entonces, bueno, nada, yo creo que estamos listos. No sé si alguien más subió la mano. Si alguien más quiere decir algo, ¿no? Bueno, entonces es un placer y estos webinars los hacemos cada 2 meses. Eh, una vez es para todo público y una vez es para pacientes, así que otro de los beneficios de ser paciente es que siempre tienes acceso a más de estos webinars con más información incluso más específica. Así que bueno, fue un placer y sobre todo gracias a todo el equipo NutriWhite que ha hecho todo un trabajo para que esto sea posible y además muy feliz de que varios estén aquí y cada vez aprendiendo más de NutriWhite. Así que nada, los dejo, un abrazo, bye bye, chao. Nati, Rosy, tú cierras.